Buenos días, mi nombre es Mayra Payares Gutiérrez, soy estudiante de doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. En esta ocasión les voy a estar compartiendo este esquema mental que pertenece al módulo Gestión del Cambio en las Organizaciones. Mi tutor es el doctor Stalin Toro. Bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando acerca de la gestión del cambio organizacional, paradigmas y resistencia al cambio. Contextualizando el tema en mención, hoy en día vivimos en un mundo sujeto a cambios permanentes, donde las habilidades, destrezas y en general los éxitos pasados no garantizan la supervivencia de la empresa. Asimismo, nos encontramos inmersos en un mercado globalizado, que es cada vez más exigente y selectivo, y esto implica que las organizaciones en general y específicamente las organizaciones empresariales deben cambiar para poder dar una respuesta adecuada al contexto. Pero, ¿cómo es posible orientar y aplicar estos cambios organizacionales? Las experiencias y cifras nos indican que no son suficientes los recursos, las motivaciones, los deseos, habilidades y destrezas. Además, la extensa teoría desarrollada en los últimos tiempos en el ámbito gerencial nos propone que existen diversos métodos para aplicar de manera exitosa un proceso de cambio. Pero antes de continuar, vamos a analizar qué es el cambio. De acuerdo a la revisión documental realizada, encontramos que Weisblut lo define como una transformación significativa de estrategias, modelos de negocios, sistemas, procedimientos y prácticas de trabajo, que tiene como propósito mejorar la agregación de valor privado o público. Este cambio afecta de manera relevante a un número importante de personas o grupos de interés al interior o en el entorno de una o más organizaciones. Entonces vemos cómo en esta definición de cambio está implícito un proceso que abarca actividades dirigidas a ayudar a la organización para que adopte exitosamente nuevas actitudes, nuevas tecnologías, tendencias, sucesos, necesidades y por supuesto el nacimiento de nuevos paradigmas. Pero, ¿qué implica un proceso de cambio? Porque todo cambio tiene unas implicaciones. Encontramos que todo cambio implica evaluar el presente y determinar el futuro que sea relevante y satisfaga los objetivos planteados presentes. Por lo que se puede decir que el mismo cambio va a implicar una visión, ya que si en una organización no se establece una visión, se iría sin un rumbo fijo, se estaría a la deriva y eso podría llevar a la no supervivencia de la organización. Por lo tanto, es importante comprender que todo cambio es dinámico, no es estático, y que se tiene que establecer una gestión del cambio que lleve a una planificación de estrategias motivados por diversos factores, lo que garantice un resultado positivo de acuerdo con los objetivos establecidos para la organización, grupo o individuo que haga frente a los requerimientos del cambio. Ahora bien, todo proceso de cambio también implica que exista una resistencia al cambio. La resistencia al cambio es definida por Smith como la oposición u obstaculización de transformaciones que suponen un cambio en el statu quo del entorno organizativo, o en su defecto la resistencia al cambio también puede ser considerada como una invaluable fuente de información en aras a desarrollar un modelo de cambio más eficiente debido a la incertidumbre, bien sea interna o externa, que se presenta. Por lo tanto, desde esta mirada, la resistencia al cambio puede ser considerada como la clave de bóveda de la gestión y del liderazgo del cambio organizacional.
y también representa un instrumento cuyo conocimiento y consideración es necesario para conseguir los objetivos de la transformación planificada por la organización. Ahora bien, Goldratt, en cuanto a la resistencia al cambio, nos habla de la existencia de 5 comportamientos que se presentan. El primero hace referencia de que ante una nueva situación, las personas tienen una fuerte deformación de ver que el problema siempre es de otro departamento, es de otra persona, es decir, el problema no es mío, es de otro. El segundo se refiere a que cuando se les demuestra que el problema depende de su área de responsabilidad, el paso siguiente es argumentar que no existe solución. Sin embargo, cuando se demuestra que sí hay una solución, el tercer paso es de resistencia, es decir, que no existen medios para resolverlo. El cuarto paso es ver las partes negativas, es decir, se exponen todos los nuevos problemas que puede generar la nueva solución. Son los sí, pero el quinto paso se da cuando se da un convencimiento de que el cambio afecta a todos, que existe solución, que se disponen de medios y que los puntos negativos serán tratados adecuadamente. Solo nos queda dudar del otro. Esta es la fase en la cual se desconfía del trabajo que deben hacer los demás. Por lo tanto, las personas deben estar informadas de lo que se pretende hacer, deben comprender por qué se hace, qué implicación va a tener y sobre todo que puedan participar, que se sientan que son únicos, que comparten el trabajo y que no están solos, ya que esto les permitirá sentirse seguros y crecer durante todo el proceso. Además, un proceso de cambio implica romper paradigmas. Y aquí encontramos a Thomas Kuhn, que define el paradigma como realizaciones científicas universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Ahora, en el mundo organizacional, estas estructuras mentales, creencias, modelos, cuando se asumen como ciertos, resulta fácil adoptarlos y esto va a producir una de las enfermedades organizacionales más graves, denominada parálisis paradigmática, que es causada por el efecto paradigma y el cual no nos deja pensar ni dudar sobre la validez o vigencia del paradigma al asumirse como cierto. Y entonces es así como se forman los paradigmas. Cada persona los hace realidad y la mayoría de las veces constituyen creencias que, pudiendo ser falsas, sus consecuencias se volverán verdaderas. Ahora bien, cambiar paradigmas no es sencillo, porque se trata de formar una nueva cultura organizacional y que además los cambios de la mente son los más lentos. Sin embargo, esto no debe ser obstáculo para no emprenderlo. Y es así como vemos que hoy en día muchas empresas han optado por un cambio de paradigma y se han desprendido de ese miedo a no querer asumir riesgos, a no querer hacer lo que realmente les apasiona. Y han empezado por el empoderamiento de sus personas, trabajando colaborativamente, con un discurso más maduro e independiente, para que así la confianza y la autoestima prevalezca en ellas y la toma de decisiones mejore en la medida que su seguridad aumenta. Pero ahora es importante conocer cuáles son esas causas del cambio en una organización, por qué se dan. Al respecto, los expertos en el tema del cambio señalan la existencia de unas tendencias que las organizaciones
deben tener presentes para orientar de manera correcta los cambios necesarios en la empresa como son. Como primera macro tendencia tenemos las tecnologías de la información y comunicación. Esta marca la transición de una sociedad industrial a una sociedad de información tecnológica y está relacionada con la velocidad de los cambios en la sociedad y de ello depende la velocidad de la información. Tenemos también la tendencia global de una economía nacional a una economía mundial, donde las decisiones que puede tomar una persona o estado tendrán repercusiones en los demás. Asimismo, un punto importante es la planeación a largo plazo, que se ha convertido en algo familiarizado, ya que implica hacerlo de forma estratégica. Es decir, se requiere de una planeación estratégica. Otra tendencia va de la centralización a la descentralización. El camino a la descentralización lo emprenderán las sociedades que estén inmersas en la era de la información, donde la gente pueda desarrollar sus actividades sin acudir a sus centros laborales. También encontramos como tendencia pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, es decir, con mayor participación ciudadana. Y finalmente, un cambio de estructuras piramidales y rígidas a estructuras planas y matriciales desde el punto de vista organizacional. Ahora bien, según Castañeda, estas causas también están permeadas por unas fuerzas internas y externas y pueden determinar la necesidad del cambio. Las fuerzas internas vienen de cualquiera de los públicos internos de la organización y pueden ser clientes y sus reacciones a los productos y servicios administrados y los proveedores. Además, estas fuerzas podían incluir directivos o consultores de marketing comprometidos con el propósito de desarrollar estrategias de mejora de la gestión. Ahora, en cuanto a las fuerzas externas, estas vienen de cualquier agente externo, que incluye a políticos, grupos de presión, tribunales, benchmarking y la manera en que los competidores tratan a los proveedores y a su personal. Aquí es importante que tengamos en cuenta que independientemente de las fuerzas, las internas representan una mayor importancia para el cambio, ya que las fuerzas externas no todas tienen aplicación o significado, a menos que estén asimiladas en la organización. Y estas fuerzas solo provocarán una reacción si la dirección o uno de los públicos internos tratan de implementar un cambio en el estado establecido. Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento, es pertinente ir generando unas reflexiones, tales como la necesidad de que las organizaciones hoy en día se estén actualizando y no dejen pasar el tiempo sin renovarse, sin cambiar sus hábitos, su estructura, sus procesos, porque en muy poco tiempo quedarían obsoletas y serían rebasadas por el cambio y la modernidad. Ahora, para lograr esto, también es indispensable emprender un proceso de cambio, a través del cual la organización llega a ser de modo diferente a lo que era anteriormente, pues toda organización experimenta cambios, pero el reto es para los directivos y todo el personal de la organización, para que el cambio se produzca en el eje que interese a los objetivos organizacionales. ¿En qué consistirá entonces ese proceso de cambio? Aquí tenemos que todo proceso de cambio implica que haya una gestión del cambio
en donde estén inmersos unos agentes de cambio que realicen un proceso de intervención